Porque soy nostálgico. Tal. Los huevos, ¿eh? Os lo digo, yo no quiero. ¡Ay, la madre que te parió! ¿Cómo que qué asco? ¡Gato! ¡No es una gata! ¡Que no! ¡Atención! ¡Fallo! ¡Maritere! ¡Es retrasada! Hay que devolverlo. ¿Qué me estás contando? Yo no quiero un Foto, gato. foto. ¡Hola, hola, 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 hola! Pero para qué me regalas. No se oye, no se oye. En directo le están enseñando el gato y esta Maritere. Pero que yo no quiero un gato, que qué coño es esto, no sé qué. Pobrecita. ¿Y Qué qué pixel. asco? Es que estaba claro, yo no quiero un gato. ¡Fail! ¡Gareth fail! Pues nada, vaya a devolverlo. Esta operación ha sido la gran cagada. Nada. La gran cagada, pero si lo traigo. Pobrecito. Ay, pobre, ahora me da Hemos pena. fracasado, Auli. O sea, que hemos pinchado en hueso. Pobrecito. Pobre. Encima que está mirando todo el mundo. Sí, Queda ridículo. total, pero bueno, no pasa nada. Toma, ¡Joder, coge. qué derrapada! Ay, pobre. Miradlo por el lado que ya podemos empezar la partida. Sí, y tú puedes enfocarte la cara en vez del culo. ¿En serio es un Ahí. ¿Pero qué señales viste tú de que Maite quería un gato? Es que no sé. Pues no sé, el otro día no sé qué. Pues has tenido dos y no has dicho nada. Aquí ha habido dos gatos antes. ¿Y esto no, qué más te da que te lo regalo? Esta operación ha sido la gran cagada. ¡Ojo, ojo! Me enamoré al Zalzal y digo, pues mire, no le ha gustado el regalo, se lo devuelvo. Ya está, me lo ha hecho la señora. Si ya no le gusta o no lo quiere, me lo trae y ya está. Mándaselo a Nati. Pero es que el kiwi no es un animal de compañía. Cuesta una mierda de esa, 200 euros. Lo que hemos hablado, mandabas a Coquelin y con descuento porque tiene tara. Mira, como dice Lima, te había mandado Coquelin que cuesta, te había dejado 25 euros. Claro. Yo ya estoy preparado para la partida, cuando queráis. Y yo, de un Foster, abre la puerta. Vaya desastre. Podemos grabar el momento justo en el que se le ha roto el corazón. Joder. Pero vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las señales que tú has interpretado que lo del gato era una buena idea? Coño, pues yo el otro día no sé qué estaban hablando, digo, de cuando el tigre era pequeño y no sé qué, y está también tengo a dos gatos, al Fluffy y la Luffy, que uno murió atropellado y el otro se escapó. O sea, que fíjate los cuidados intensivos. Y, hombre, yo he tenido a tigres. Pues igual, El que quería gato eras tú. igual esa era la señal de que no deberíais de tener gatos. Si uno murió atropellado y el otro se escapó, es que eso parecía la casa del monstruo de Amstetten. Que no los castraron, entonces, claro, se escapaban los gatos, es normal. Estaban sin castrar. Qué fuerte, o sea, que te comes una mierda. Pues nada. Menos mal. Venga. Pues nada, venga, a ver, ¿cómo vamos? Equipos. Pues yo con Almu y Quique con Isma, o al revés. Como queráis. Venga, sí. A ver, Venga. Pero ¿quiénes vais? Nosotros el verde. Pero al final, ¿quiénes vais? Tomillo y tú y Isma. Venga, vale. El verde y nosotros el amarillo, venga. Yo te lo regalaba así, pero yo que sé de dueño, pero no sé, me gusta. venga, vamos. Vamos. Ay, pobre gato. Me da pena. Una lata de millones. ¡Hala! A tomar por culo. Espera, yo me la conozco, a la Maritere. La Maritere ha dicho, qué asco, yo no quiero esto. Dentro de una semana, Maritere no se despega del gato. O sea, Ya. O sea, ¿tú crees que dentro de unas horas la opinión va a cambiar? totalmente. Yo no quiero... ¡Qué asco! Me ha dicho que asco. Ni con un palo. ¿Eh?
Yo no quiero ver la serie de Gomorra esta, de estos de gitanos y vaya mierda y a mí no me Estamos, enseñes. recuerdo que estamos emitiendo en directo, ¿eh? No quiero ver la serie de Gomorra, esta es gentuza, de mal vivir y qué asco de gente, y ahora no se va a dormir porque ve los capítulos de Gomorra. Claro, Joder, tantísimo. claro. Y con pues pasará 3/4 de lo mismo. Y las No, cabezas, el otro ya directamente se ha ido al váter. ¿Has gritado? he dicho, ay, pobre, he dicho, me da asco verlo, está grabado, o sea, está grabado. Mira, yo lo vi por ahí, que yo pensaba que era un bicho, no sé, una... Una rata, voy a traer una rata, es que de verdad, por favor. Y que yo no quiero un gato, pobre gato. Fuera de esa casa. No sé dónde ha ido ahora Isma, pero bueno. A las niñas. Yo Para todas. Te traigo un perro, os he dicho que asco. Sale volando el perro. Ahí Sí, va. no, Pero ves, yo no dejo lugar a la duda. No quiero animales. Yo ya he tenido los míos de crío. ¿Para qué quiero más? Bueno, Venga. Venga, lío. venga. Yo tiro a ver el dado más alto. Un 6. Estamos en directo. Estamos en directo. Llevamos en directo igual desde que le han entregado el gato a Maritere. La tita de mejillones para el City. Salimos tú y yo, Gregorio. No. Venga. A ver, perdón, Isma y yo. Vale, perdón. Pues un 2. A ver, historia. Nos vamos a historia. ¿Dónde te Bueno, Ana? tenemos lo que queramos. Venga, vamos a historia. Empezamos por historia. No, al revés. ¿Qué país firmó con España el Pacto Ibérico en 1942? Portugal. Portugal y España, claro. ¿Respuesta final? Sí. Sí. Claro, sí. Sí, bueno, el pacto ibérico, pues. ¿Dónde las voy pasando? Tienes que empezar con la Entiendo, sí. Venga. autoridad. ¿Cuántas tiene el gato ese que me va a mandar a la puta calle? Primera pregunta. Ciencia. ¿Qué compañía británica de gran tradición automovilística hizo público su expediente de quiebra en 1971? Pues yo creo que es MG. Pero ahora tú di qué significaba MG. Que eso seguro que era Tortilla con patatas y mejillones, te va a decir. McDonald's. No lo sé. SMG. Dime, y yo no me sé tampoco mucha historia. MG. Rolls-Royce LTD. Vale, pues nada, a tomar por culo. ¿Qué tal me acuerdo? No ha sido Y era Rolls Royce. Venga. Venga. Un 3, Tommy. ¿A cuál? Mira qué ignorante. ¿A cuál? Lo que quieras, Almus, si tenemos que pillar cualquiera, así que lo que tú quieras. A ciencias. Venga. Ay, no, espera. A ver. Ciencias ahí. ¿Cuántos dígitos operaba la máquina de Pascal? ¿Cuántos dígitos operaba la máquina de Pascal? Fíjate el juego. Ese es el número. ¿Con 2, 0 y 1? Bueno, con 2. Con 5. No, por el culo técnico. Exacto. Muy bien conectado. Joder, otra vez ciencia. 1, 2. Venga. Otra de ciencia porque es Para de las que que le valga- seguidas. Para que valga para todas las tiradas, tú decides para dónde ir. A mí me da igual. Vale, Y vale. así es más. ¿Con qué iniciales renombró T.J. Watson a la empresa CTR en 1924? ¿Pues repetimos? Ni puta idea. ¿Con qué iniciales renombró T.J. Watson a la empresa CTR en 1924? Con TJW. ¿Cómo se llama el pibe? T.J. Watson. Pues TJW, a tomar por culo. Pues. Vale. No, o es General Motors Company, GMC. Estaba con la de... Es el... Se queda pillado. GMC. ¿Dónde el motor? General Motors. Hombre, para decir que es un trastazo lo de Watson y. Yo diría que GMC, General Motors Company. Última respuesta. Que Sí. sí, no insistas. Y vele. Claro, es que con la. Te he quedado pillado. Necesito de GM. Todo va a ser GM. No tengo ni puta idea. Uno, geografía. ¿El otro era MG? Es una marca Eso de sí. coches.
Ha sido Pliqui. General Motors, has vuelto a decir. Sí, MG te he dicho que no sabía qué significaba. Pues Ya, Motors General. Ya, claro. Compañía de aviones, mira. ¿Qué país tiene? A ver, ¿qué país tiene alrededor de 2 millones de lagos catalogados? ¿Qué país tiene alrededor de 2 millones? Canadá, Canadá. Canadá. ¿Es vuestra última respuesta? Sí, Canadá. Muy bien. Adelante. Joder, uno, literatura. Madre mía. ¿Qué novelista creó el personaje de Miss Marple? ¡Hombre! Agatha Christie. Agatha Christie. Muy bien, que lo dice la tía Almudena, Agatha Sí. Christie. Sí, Joder. ¿Y por qué me miras con esa cara? con confianza. Hombre, pues a ver si flojeas y cambias la respuesta. Literatura, otra vez. Las aventuras de qué reportero comenzaron a publicarse en enero de 1929 en el diario belga Le 20e siècle. Tin, tin, tin. Que sí, venga. Joder, que de qué color es Que sí, que te sabías la el otra. caballo blanco de Santiago. No, me sonaba. Hay que leer más. Geografía, Tommy. ¿Qué son las gallinejas cuando se comen fritas? Son los intestinos. Destinos. Sí. Respuesta final. O entresijos, es que no sé qué. Las tripas, son las tripas, son las tripas. Los intestinos, sí. A ver, o tripas o intestinos. Hijo de puta, es una de esas dos. Ya. Estoy dando... Las tripas. Las tripas. Vamos a ser benevolentes que si no estamos aquí hasta mañana. Por eso. Las tripas, venga. Venga, las tripas. ¿Y qué eras? Vamos, Tripas. muérete. Vaya. Va a ser un puto uno, tío. 1, 2, 3, 4, 5. Luego hay que estar finos en los quesitos. Venga, historia, ya. Corréis mucho. ¿Qué movimiento tomó en 1967 la ciudad de San Francisco y protestó contra la guerra de Vietnam? Hombre, el Flower Power. El movimiento hippie. Hippie. Movimiento hippie. Movimiento hippie, sí. Joder, ¿cómo está? Estamos fuertes. 1, 2, Toda sola. Venga, Toda sola. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos- Quesito de rosa. Estos meses de confinamiento han hecho que ya no haga disparos al aire. ¿En qué serie trabajó Belén Rueda antes de formar parte de Los Serrano? ¿El médico de familia? No. Sí, médico de familia puede ser. No. Y médico de familia. Salía ¿qué hacía? Y era doctora en médico de familia, yo creo. Belén Rueda era médico de familia. No, O periodistas. O en periodista, Belén Rueda en periodistas también salía. Yo creo que periodistas. 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 Respuesta final, periodistas. Periodistas. Joder. Joder, no salía en médico de familia. Claro, yo no lo veía, pero digo, no me suena. Bueno, quesito rosa. Muy os bien, lleváis. venga, muy bien. Oye, este tutorial es una mierda. ¿Te lo has estudiado todo? Pues sí, no tengo otra cosa que hacer. ¿Deportes o literatura? Deportes, Ya está. Tommy. Lo que quieras, me da igual. ¿Quién fue el otro cantante que dejó al descubierto un pecho de Janet Jackson en la Super Bowl de 2004? ¿Quién era? Hostia, ¿quién es el que se lo quitó a la Janet Jackson? ¿El de Maroon 5? No. No, era un tío mucho más conocido. ¿Quién coño era? Joder, pues el de Maroon 5 es bastante conocido. ¿George Michael? No. No. ¿Quién coño es, tío? ¿Quién es el que le... Joder. ¡Ah, Justin Timberlake! Justin Timberlake, ese es. Justin Timberlake. Joder. Joder, las vueltas que da y al final lo Verde, encuentra. verde, quesito verde. ¿A qué especie pertenecen las avispas de mar? A tomar por culo. ¡Hasta luego! Patriarcado. Ni puta idea. Ahí sí que ni puta. Avispas de mar. Algo se ha caído, socorro. ¿A qué especie? 30 segundos porque si no, igual no te puedes ir a dormir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo son los? No sé. Dóptodos. ¿Mamíferos? No, hombre. O No, es un insecto. ovíparos, vivíparos.
No, Mira no cómo se sé. dice. Megalóptodos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo son las avispas, coño? ¿A qué especie pertenecen las avispas de mar? Especies es un nombre Vamos, chungo. Dios, ahí. No, especies. ¿Que a qué especie? Pues los insectos. A ver, Tome a los insectos. 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 respuesta final Sí. a las medusas. A tomar por culo. Venga, retiramos, vamos, chavales. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dados. Joder, qué manos tengo. Venga, literatura. Vale. ¿Con qué nombre se convirtió en papa el hijo bastardo del hermano de León X? ¿Con qué nombre? De papa. Clemente VII. Sí, bueno. A mí es el que me viene, Clemente VII. Venga, Clementino. Clemente. Venga, sí. Este señor se sabe los papas. Los de esa época sí. Claro, como ha estado en Roma. Quesito naranja. ¿En qué posición de fútbol sala fue Luis Amado candidato a mejor jugador del mundo? Luis Amado. ¿De qué jugaba Luis? No, portero. Ah, no era el portero, no era portero. Claro, portero. Amado. Portero. Es que- ¿Y qué es esto? Sí. Me cago en Dios. Perdón. No, tranquilo. 1, Pero 2, di. 3, 4, 5 y ¿Empate 6. a uno en quesitos o qué? Empate a uno. Ahora sale al Literatura o espectáculos. Que lo que tú digas. La que tú digas siempre está bien. Espectáculos. Unos días. ¿Qué dúo, posteriormente muy famoso, grabó su primer disco con el nombre de Tommy Jerry? Vale. La que te dé la gana. Yo ¿Por aquí qué? he venido de pasa. Otro dúo de esto, Tommy y Jerry. Espérate, que esos a lo mejor son... también puede ser españoles, rollo el dúo sacapuntas y tal. Tommy y Jerry. Opa, que también eran un dúo. Todo dinámico, será, no el dúo sacapuntas. Venga. el tuyo. O algo de... Dinámico. Alguna mierda de esa, sí. El dúo dinámico. Venga, el dúo Venga. dinámico. El dúo dinámico. Me cago en mi puta madre. Claro, al palo fuera, por gilipollas. Joder. Dados. Uy, 6. ¿Por qué me habré ido luego a decir, no, a lo mejor es patrio, es español? No, pero tenemos cuerda ahí. Bueno, para Espectáculos. la media española que está viendo, queremos decir que los del tablero se leen las preguntas. Ya. Ya hemos visto. ¿Qué? Porque están entre medias de dos. El rosa. Vale. ¿Qué actor español le rompió el tabique nasal a la modelo Jill Marshall durante una fiesta en Nueva York? Actor español. ¿Qué actor español rompió el tabique nasal a la modelo Jill Marshall durante una fiesta en Nueva York? Antonio Banderas, no creo. Mira, eso es lo único que he pensado yo. Pues Antonio. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Javier Bardem. Hostia, claro. También Lista, ese. También Venga. es actor. Sí. Ya vamos, tiramos ya. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Tiramos otra vez. Y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Queso marrón. ¿En qué país fue Pablo Neruda embajador de Chile? Aquí, en España. Perdón. Sí. ¿Qué? No sé. ¿En qué país fue Pablo Neruda embajador de En Chile? España. España, coño. O en Francia. Vaya. O- Nada. Vaya. Mira que me sonaba. Joder. Buena tirada. 6. Pues 6, dados. Dados. Francia, tío. ¿Otra vez dados? 1, 2, 3, 4, 5. No. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, literatura. Venga, ¿qué autor suramericano fue bautizado como Ricardo Eliezer Neftalí como nombre de pila? Vuelve otra vez. ¿Qué autor suramericano fue bautizado como Ricardo Eliezer Neftalí como nombre de ¿Qué pila? actor? Autor. Joder, me cago en una serie. Cabo, ¿no? No, joder,
Me cago en la puta, no tengo la puta la lengua. Dime alguna obra, a ver si me sale. Pues ese es el problema, que no me sale la puta obra. Títulos. Deme títulos. Julio Cortázar. Definitiva. Pablo Neruda, ¡Viva mi dicho! ¡Viva mi dicho! que acaba de salir Sí, como sí. embajador de Francia. Sí, me cago en la puta. Joder, Venga, hasta luego. joder. Venga. Venga, deportes. Vale, ¿en qué deporte el saque debe botar una vez en el campo propio y una vez en el campo adverso sin tocar la red? El ping-pong. Sí, correcto. El ping-pong. ¿Respuesta final? Sí. Sí. Tenis de mesa. Venga. No lo sabía. Esto Y es no uno. empiece con el ñiqui que nos bloqueamos. Yo se estaba tratando bien con las tripas y lo otro y he dicho, ahí es donde tenéis que estar. Joder, es que ya empezaríamos mal. Queso azul. Eso azul, cuidado. Groenlandia. ¿Cuántos años debe permanecer como mínimo un vino de crianza en barrica de roble? Esa Nati la sabría. A tomar por culo. Venga a tomar por culo. Por favor, es la azul. Sí. ¿Cuántos años sería? Pero es que es geografía, me cago en Cristo. Sí. Venga. Un año, 9 meses. ¿Es repetir? ¿Cuántos años debe permanecer como mínimo un vino de crianza en barrica de roble? Uy, mínimo, como mínimo 2. 5. Lo que digas tú. No, espera. Joder. Bájate, escucha, pregúntale a Nande. José Luis Nández. No lo sé, yo no lo sé, pero cuando compramos botellas está a los años frescos, o sea que igual son 2. 2, yo diría que 2, sí. Venga, 2. 2. Uno. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡Mira! Ay. Otro Historia. puto queso que se nos va. No, ¿Cómo se llamó el Partido Democrático de la Izquierda Italiano durante 70 años y antes de 1991? El partido de izquierda, ni zorra, tío. ¿Cómo se llamó el Partido Democrático de la Izquierda Italiana durante 70 años y antes de 1991? Partido Democrático Italiano. No tiene que ser otro nombre. Es que ya viene sobre impresionado. Ya. Bueno, podría ser, pero... Que tener algún nombre. No lo veo tan eso. Preguntamos a Chiru. Oye, no vale buscarlo en el móvil, ¿eh? Estoy buscando, estoy pensando, pero es que no lo sé. Estás tocando el A móvil. tomar por culo, se Pero ha es que- pasado el tiempo. A ver, Con el palo. mira, en una mano tengo el cigarro y la otra sujetando el móvil. Pues ¿Con qué? estás tecleando el móvil. Huele a mierda. Huele a mierda. Joder, ¿cómo puede ser tan asqueroso? No tengo ni Venga, puta que idea. ha pasado el tiempo, venga, a contestar. El PDI. ¿Quién? El Partido Comunista Italiano. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo? Venga, lo que hemos fallado la tontería. ¿Que cómo era? El Partido Comunista. Italiano. Ah. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues no iba yo tan mal con lo de Partido Democrático Italiano. Eso es gentuza. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Venga. ¿Qué ex mujer de Bruce Willis es su socia en una cadena de restaurantes? Demi Moore. Siguiente. 4. 1, 2, 3 y 4. Venga, dados otra vez. Y 2 que... Ah, sí, ya le tenemos. Historia, venga. Ah, vale, tienes que ir a donde no tengamos los Ya. quesos. ¿De qué importante personaje histórico eran los restos mortales transportados a Sevilla en 1899 por el vapor Giralda? ¿De qué importante personaje histórico eran los restos mortales transportados a Sevilla en 1899 por el vapor Giralda? De Cánovas no puede ser. Pues está... No puede ser. 30 segundos. Cristóbal Colón.
Joder, o sí, a lo mejor pueden ser restos. Claro, no tiene por qué ser contemporáneo. De Sí, ala. me Cristóbal refiero. Colón. Cristóbal Sí. Colón, venga, a tomar No. por culo. Venga, sí. Venga. Ya no nosotros. Vaya disparo, ¿eh? Hombre, y mira, es que ¿sabes lo que me ha dado la pista? Que ella hiciera ¡buah! Digo, pues voy bien. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dados otra vez. Venga, pues para allá. 3. 1, 2, 3. Dados otra vez. Venga. Y ahora un 2. Bueno, un 4 que también. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es estas dados otra vez? ¡Hombre, queso amarillo! Un 2 y estoy aquí. Correcto. ¿Quién se convirtió gracias a su segunda boda en duquesa de Cornualles? Hombre, Camila Parker Bowles. Si eso está actualizado es Camila Parker Bowles. Sí, es Camila Parker Bowles. Sí, hombre. Camila Parker Bowles. ¿Cómo sabes estas mierdas? Porque la mujer ¿Cómo del te príncipe gusta de la Gales es H? la duquesa de Cornualles. O sea, Diana era condesa de Sí. Cornualles. Joder, literatura, venga, fuera. Come, Isma, que no has comido nada. A ver si te va a dar una pájara. ¿En qué país nació el arquitecto Oscar Niemeyer en 1907? En Brasil. ¿Qué En Brasil. Niemeyer. ¿Cómo es la película? Niemeyer, pero yo creo que es el pibe es brasileño. No sé por qué me ha venido esto a la cabeza y si me ha venido a la cabeza. Brasil. Sensaciones. A mí si me viene rápido la contestación es por... ¿no? Sensaciones siempre, gente. Vale, me acabas de Sensaciones. decir que sí, ¿quieres tirar tú? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuera. Pues para acá. Venga, azul. ¿En la bahía de qué ciudad se inauguró en 1997 la autopista bajo el mar más larga del mundo? ¿En qué bahía? En 1997. Eso tiene que ser, creo, o será en Hong Kong, que no me... Es el túnel. Autopista. Autopista por debajo del Bajo mar, el has mar dicho. más larga del mundo. O Dinamarca. Pero ¿y eso no puede ser el Eurotúnel? ¿O eso cuánto lleva abierto? Es que dicen en qué bahía, ¿no? Sí, en 1997. Claro, es que si va por debajo del mar tiene que estar en una bahía. Pero, a mí me quiere sonar que es en Dinamarca, pero claro, la bahía ni puta madre, ni su puta madre. En Dinamarca o en Suecia. La bahía de... Pues yo diría, como es el Canal de la Mancha, yo diría en la Bahía de la Mancha, pero a mí me da igual. Venga, vale, la bahía de la Mancha. La bahía de Tokio. ¿De Tokio? Tokio. Sí. De Tokio. Vamos, bien. 3. 1, 2 y 3. Tommy, naranja. Voy a coger el reloj. ¿Qué portero español de fútbol fue apodado El Divino? ¡Hombre! ¡Il Divino! ¿No te lo sabes? Ricardo Zamora. Este tiene una pantalla al lado, se le ven las gaitas. No, hombre, sí. Ese se la sabe, venga, tira. 5, 3, 4 y 5. Esa sí se la sabe. 3, 4 y 5. Porque teníamos de pequeños un anuario que venía toda esa mierda. ¿Con qué nombre artístico pasó a la historia el modisto Francisco Rabaneda? Paco Con Rabanne. Paco. Paco Rabanne. Claro, por mi puta madre. Joder, es que... 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Es que no miran ni la respuesta. 3, 4 y Ya de 5. mi amado y era quesito. Venga, verde. Venga, verde. ¿La hembra de qué mamífero no tiene pezones? La de Lima. La hembra de qué mamífero. ¿De qué mamífero, sí? No tiene pezones. ¿Qué mamífero no da de mamar? ¿El delfín? El delfín. Yo... Cuidado. El ornitorrinco. El ornitorrinco. Pues, tiene que ser alguno que ande por el mar. O delfín o el ornitorrinco que de agua. Venga, También. el ornitorrinco. ¿Respuesta final? Joder, es que es... Ana, tira. Ah. Correcto.
Muy bien, Almudena. Venga, dados. Quesito azul, Tommy. Venga, vamos. Sí. ¿De qué color es la Circle Line en los mapas de metro de Londres? ¿Roja? Oja. Roja. ¿Roja? Sí. No, amarilla. Me cago en Dios, la Circle. Oh. Pues hemos estado en Londres todos. Ya. Y La repetimos. circular, Tú la ya sabías. equivalente a la línea 6. No, mira, tírale La 6 es gris. la gris. Y la- Vaya, palo. Venga, azul otra vez, azul otra vez. ¿Cuál fue el último refresco importado de Brasil? ¡Socorro! ¡Ah, es que somos nosotros! El último refresco El importado de guaraná Brasil. ese, ¿no? El guaraná. Yo El qué sé. guaraná, sí, sí. ¡Guaraná! Tiquitico, El las guaraná. tetitas. Claro, las tetitas. 3. Dados. A ver. ¿Está Sí. viendo algo? ¿Sabemos si alguien nos está viendo? No lo sé, os lo digo. No hay ahora nadie en mismo. el chat. En el chat no hay nadie, pero Socorro. hemos tenido 34 visualizaciones, o tenemos, perdón, 34 visualizaciones, que ya es más de lo que ha tenido jugada VAR. Un fuerte aplauso a todo el mundo. Ya es más de lo que ha tenido jugada VAR en ninguno de sus episodios. Que vean las partidas de Quichot, que eso ya va a ser. Venga, Vamos a dar azul otra vez. dinamismo a ¿Qué la se celebra partida. en Granada cada 2 de enero? Dos de La enero, toma- 2 de enero. de enero. El 2 de enero es la toma de Granada. Coño, pues entonces ya está, mira. La toma de Granada. Joder, que yo cuando te las pensas, que es lo primero que me da. Ay. Ah, toma de Granada. 1, Eri, ¿por qué me he ido? 4, 5. Venga, historia. ¿Cómo se llama originalmente al actual himno nacional español? ¿Cómo se llama Mi zorra. a la actual? ¿Cómo se llama? Al ¿Cómo se llama actual- originalmente al actual himno nacional español? ¿Cómo se llama? En vez de himno nacional, el nombre que tenía antes. Con lo guapo que... A ver, repite la pregunta, a ver si hay matices. Como dicen en paso. No, no hay matices. Es como se llamaba. Es ¿Cómo difícil. se llama el himno de ahora? Sí, el actual. ¿Cómo lo El llamaban? actual himno. Yo me lo comería, pero si quieres. Tú déjala ahí para que cene. Pues ni puta idea. La idea. Himno de la patria. Vale, un día sí, Si vamos es a que decir algo. no. Himno de la patria. ¿Marcha de granaderos o marcha granadera? Joder, son ¡Hasta luego! Está muy difícil. Ignorante. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malita no te quiere. Yo iba a decir cara al sol. Venga, verde. Claro, digo, pero no, si es el actual. Verde. ¿Cuántos cuartos al día da un reloj? Duchándose. Pues son 4 por 24. No. Hago bien. Estamos teniendo problemas de sonido, a ver si vamos liquidando al personal. 96 cuartos. El otro no se ha enterado. Tú estás A aquí. ver, O sea, ya lo sé. me llevo una. 96. 96. 4 por 24 horas. 24 por Cuatro. 4. 96. 96. 96, venga. Voy a ver si es un quesito, tío. 1, 2, 3 y 4. Ay, perdón. Un Joder, tío. 3 a los dedos. Un 5. Uy, Un dos quesito a- naranja, Tommy. Venga. ¿Cuál es la parte de un equipo de esquí no profesional que puede llevar un ordenador? Los técnicos. ¿Cuál es la parte de un equipo de esquí no profesional que puede llevar un ordenador? Los informáticos, los técnicos. ¿Y ese es el poquito? Joder. Mira. Ni puta idea. El equipo técnico. Claro. Los técnicos, sí. Las fijaciones. ¿Las qué? Las ¿Las fijaciones. 100? Las Pues ya fijaciones. está. Pues bueno. Salen 20 de fútbol y cuando es quesito no sale ninguno de fútbol. Un gol.
Y quesito verde. ¿Qué periférico para PC tienen en común Brother, Canon, Epson y Hewlett Packard, entre otras? Joder, muy difícil. USB, los USB. ¿Qué periférico? Sí. Periférico. Sí, los USB son periféricos, conectores periféricos. Vale. ¿Puedo contestar yo también, por si acaso? ¿Qué? ¿Vosotros? ¿Respuesta final? Los periféricos, Y no serán ratones o teclados, tío. pues también puede ser, sí. Periférico. Venga. Eso es de Epson y Packard Bell. Teclado. Yo diría teclados. Lo de USB a mí no Venga, me vale, suena. pues teclados. ¿Respuesta En final? USB hay de todo. Teclados, venga, sí. Vale. Claro. No. ¿Tommy? Impresoras, gilipollas, Muy bien. impresoras. Ah, Que sí, en la oficina. Uno. Brother, y Canon, y Epson, son todo impresoras. Ya, bueno, que Venga, también verde. pueden ser teclados. Verde. ¿Cuál fue la primera compañía que clonó el PC de IBM? Apple. La primera compañía que clonó el PC de IBM. HP, Hewlett Packard, Hewlett Packard. Pues mira, Hewlett Packard. Compaq. Vale. Compaq. Podían ser tantas. Venga, dale. Dale. correcto. Pues deporte, que no podemos ir a otro lado. ¿En qué deporte el español Adam Raga llegó a encadenar 7 victorias seguidas en el Mundial? ¿Quién? Adam Raga. Adam Raga. Estoy aquí. 7 victorias seguidas en el Mundial. ¿En qué deporte? A ver, espera un segundo, que voy a ver el banano. Pues no sé. Pero no digas que la City se va a enterar. Motociclismo. O sea, motocross. Es que no lo sé. ¿Qué? Que ni idea, lo que diga Irma, que no lo sé. En trial indoor. Salvo. 5. ¿Cómo está el banano? Pregunta Vera a Malitele. ¿Se puede quedar Isaac a dormir? Uy. Bueno, están las pizzas duras. 1, 2, 3, 4. Están bullín, ¿eh? Literatura. A ver, literatura. No pierden el viaje. Aquí no tienes el viaje, ¿no? ¿A qué país le dio Naguib Mahfouz? Así se llama, ¿eh? ¿A qué país le dio Naguib Mahfouz su primer Nobel de literatura? Vale, ¿cómo se escribe? Pues N-A-G-U-I-B, Naguib, y luego Mahfouz es M-A-H-F-U-Z, Mahfouz. ¿A qué país? ¿Nombre hindú o nombre africano? Sí, ¿a qué país le dio el primer Nobel de literatura? Venga, si dices África, tienes 60 países para decidir. Venga. Nigeria. Es Francia. ¿Francia? ¿Francia? Su primer Nobel de literatura, ¿tú crees? Vamos, No. es una colonia, Francia. Está haciendo mucha pregunta el hijo de puta este, Francia. Venga, pues Francia. Francia. Sí. Egipto. Ah, claro. Joder. Su primer Nobel de literatura. Hombre, Retrasado. teniendo a Molière y a toda esta gente, no entendía, pero bueno. Sí, sí. No sale a hacer menos Nobel, me imagino todavía. Venga, deportes. Mira que está jugando el Barça. ¿En qué deporte se disputa cada año el memorial José Antonio Cajigal? Un gigante. Cajigal. ¿En qué deporte? Se ¿En disputa qué? cada año el memorial José Antonio Cajigal. Eso es un doctor. ¿En qué deporte? José Antonio Cajigal. Doctor. Doctor Cajigal. Tommy, si la cámara no te enchufa, estás enchufando el techo. Es que está. Perdón. Frontón. Pelota Venga, vasca. sí, tiene nombre de eso, de frontón. De Frontón. darle la Frontón. mano. Atletismo. 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Venga, dado. Vale, pues tira. Verde. ¿Cuál fue la primera compañía que añadió una disquetera al ordenador? La de antes, Tupac.
¿Sí? ¿O IBM? Una de esas dos, pero te digo yo, va a estar ahí entre IBM y Compaq. Venga, Te digo yo IBM. que para follar normalmente. IBM. Apple. Uy, A ver, ¿eh? puto Steve Jobs. Venga, que te las sabías todas, la impresora. ¿Se sabe? Joder, me cago en mi Otra puta vez, madre. venga. Venga, historia. No te sabes sacarse el dedo del culo. Eso es lo que sabes. El testamento hológrafo de qué conquistador de México se descubrió en 1927. Hernán Cortés, Sí, porque Pizarro era de Perú. Perú. Hernán, Sí, venga, a ver. Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿sí? Sí. 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 Pregunto. No vaya a ser que dudéis. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, 1, 2, 3, 4, 5 dados. Joder, me cago en la hostia. 3, 4, 5, 6. ¿Qué manos tiene? Venga, esta mierda, vale. Historia otra vez. ¿En qué lugar de Estados Unidos tuvo lugar la tragedia del transbordador Challenger? El Challenger. Florida, en Cabo Cañaveral. Sí, donde tiran. Donde tiran los zambombazos. Donde tiran las cosas arriba. Vaya, pero es de 1, Pacheco. 2, 3. Ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Joder, otra vez, dados. Es que es acojonante. Te mueres. ¿A qué edad se obtenía la mayoría de edad en España en 1945? A los 21. Que huele a mierda y es a los 18 igual, pero bueno. ¿Tú crees que es a los 21? Venga, a los 21. Sí. Bien, fantástico. Es que te he visto muy seguro. Con seguridad. El Alavés, casi la clava el Alavés. Deporte 1, 2, 3, 4 y 5. Queso verde. ¿Cómo son los ángulos interiores de un cuadrado? Estos. No sé si el del Alavés. Los ángulos interiores de un cuadrado rectos. Oblicuos son. A ver, no estaba con el Alavés. Rectos, vale, que sí, que te mueras. Hasta luego. Perdón. Ya, bueno, ¿qué quieres? Ahí va. Por favor. Hasta luego, Maritán. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, en un puto queso Acabamos de ganar el queso verde. hay que ganar otro. 1, 2, 3, 4. Hay que ganar. Me parecen pocos. Venga. Cuídenme. Deporte. ¿Qué país ha tenido en relación a sus habitantes más campeones mundiales de motociclismo? ¿Quién ha tenido? Pues España o Italia. Ha Yo tenido diría. ¿En relación a su? a sus habitantes más campeones mundiales de motociclismo. ¡Ah, qué hijos de puti! ¿No sería San Marino alguna mierda? San Marino. San Marino. Es que huele a mierda. La pregunta, Ya, claro, cuando ha dicho la mierda esa. la Mira pregunta a ver si huele. tira dentro de la mesa. Eso es pliqui. 1, 2, 3, 4 y 5. Queso azul. Groenlandia. ¿Qué se independizó antes? Enumero varias opciones. Venga. Eritrea, Namibia o las Islas Salomón. Venga, pues India o las Islas Salomón. Namibia. Eritrea o las Islas Islas Salomón. Salomón. Como no te sale la fecha, te la tienes que jugar. Yo diría que Namibia. Porque en Namibia pertenecía a Alemania y en la Hombre, Primera Guerra Mundial. ¿Y Eritrea? Eritrea yo creo que era estaba regentada por los ingleses y esos tardarían en soltarla un poco más. Eritrea, yo creo que era de Italia. No. Yo creo que también era de Italia. No, era otra. Libia era la de Italia. Libia. La de Addis Abeba. Y Túnez. La de Addis Abeba. Eso es Somalia. Socorro, tío. Eritrea me suena a mí. Namibia, hazme caso. O eso las Islas Salomón, pero las Islas... No, las Islas Salomón, olvídate. Namibia. Venga, vale. Namibia. Yo es que soy Eritrea. Última. Sí, Namibia. Las Islas Salomón. Pues estamos aquí dando vueltas como gilipollas. 3. ¿Quiénes somos? Las Salomón, ¿qué sé? Pero las primeras, has dicho lo primero. Las primeras son las Islas Salomón. 5,
1, 2, 3, 4. ¿Puedo, no? Sí. Quesito azul, Tommy. Venga. ¿Con qué nombre se declaró independiente Pakistán Oriental? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te la digo yo! ¡Uy! Sri Lanka. No, A no, tomar no, por no, no, culo. no. Nombre. Es una isla. Y Uzbekistán. además eso... Ahora me dejas a mí a ver si la acierto. Pakistán Occidental, o sea, es una isla. No. Pakistán no es una isla. ¿Con qué nombre se declaró independiente Pakistán Oriental? Vale, lo que es actualmente. Entonces, al lado de Exacto. Pakistán. ¿Con qué es hoy en día? ¿Malasia? Hasta luego. Mami, Vas céntrate. mejor, o sea, vas mejor. Sí, céntrate. Vas Kirguistán. mejor. Antes hemos dicho Blanca. Uzbekistán, venga, Uzbekistán. Ay. ¿Cómo que no existe? A ver, venga. Respuesta final. ¿Cómo has dicho? Uzbekistán. Joder. No existe ninguno de los que has dicho. Uzbekistán, no sé cómo lo has dicho, eso no existe. Uzbekistán. Eso es... Afganistán, que si es el actual Afganistán, Hostia. claro. Afganistán, capital Kabul. Respuesta final. ¿Respuesta Kabul. final? Venga. ¿Puedo decir yo algo? Sí, puedes decir. No es la vuestra, adelante. ¿Nepal? No. Nepal. Es la actual Sí, que sí. Bangladesh. Ah. Toma Pues por culo. Me he ido yo cerca. Con el... Pakistán Oriental. Hubiera dicho está Pakistán Occidental, la India y Bangladesh. Es el primero que yo Sri hubiera Lanka un que está poquito para el otro pensado. lado. Bueno, yo iba muy bien. Que por localización es el primero que yo hubiera pensado. No hubiera pensado Uzbekistán, que es un país inventado, el otro... Uzbekistán, cojones, que no me sale ya. No, pero Uzbekistán está en Europa. Uzbekistán. Pues claro. No, es Asia Meridional. Uzbekistán. Era el que me refería. Pues y has dicho otra cosa también. Sí, esto sí. ¡Vamos! Venga. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, historia. ¿Qué Felipe Sí. fue Felipe el Hermoso? Felipe I. Pues me dice, me gusta. Sí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daditos. Y un 4. 1, 2, 3, 4. Una mierda. Tío, la gloria. 3 y 4. Venga, a ver si pillamos ese. Pinta de que ahora voy a venir el doble a esta casa, ¿no? Yo ojalá vengas todos los días. Ojalá, estaría bien. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Queso azul, Isma. Uy, pero Te lo día. van a dar. ¿Cómo se llama la costa a la que pertenece Finisterre? Costa d'Amor. Claro, no te dicen qué país se separó de su puta madre. Claro. Amor, tía. Hombre, Mira, a ver, oriental significa para allá y occidental para allá. Es que este señor ha dicho Blanca. Bueno, pues que Sri Lanka Hasta- y Malasia son islas. No. no, me... Malasia es continental. ¿Sí? Ah, hostia. Bueno, 1, 2, 3. Verás tú el paquete que nos... Pero Sri Lanka sí que es una isla. Es A que cada Eso. cani... Y los estadounidenses. Igual, lo de O sea, Sudamérica, es un nivel de ignorancia flipante. ya ves. Carlitos, te tienes que meter aquí un día, hombre, a jugar un poquito. ¿Qué? Un día grabamos una... Ideas, historia. Queremos estar viendo ¿Cuál era el anime y nombre tal. de pila de Napoleón III? Napoleón III. El nombre de Rita. Napoleón III. Vaya. Hostia, sí, Ya. Luis Napoleón Bonaparte. Es Luis Napoleón Bonaparte. Luis Tito. Napoleón, yo diría que. O sea,
Venga, Luisito, va. Luis Napoleón. Carlos Luis. Tomar por culo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Empiezan a no Tommy Naranja. Empiezan a no pasar ninguna. Pone Carlos Luis, Peque, y no pone nada más. Venga, va, naranja. ¿Qué juego de palabras fue creado por Alfred Mosher Batz en 1931? Pero es Scrabble. A ver qué juego de palabras te sabes tú así de esa época. ¿El que Scrabble? ¿Sí? Sí. Pues sí, venga. Muy bien, Tommy. Oye, no es quesito, me cago en la puta. Claro, ¡Quesito! pues, ¡Quesito de literatura! Venga. Joder, ¿de qué color es el caballo Venga, blanco de venga, Santiago? a Costa de la Muerte, gracias. Venga. ¿A quién le debemos la... Cuidado, que alguno derrapa. ¿A quién le debemos la frase y sin embargo se mueve? A Galileo. Galilei. Galilei. Sí. ¿Y por qué has dicho que alguno derrapa? Por si alguno Venga, derrapa. quesito, quesito. 1, 2, 3, 4, 5, 2. ¡Quesito azul, Tommy! Joder. ¿En qué ciudad puedes ver a la chica de Ipanema? En Brasil. Río de Venga, Janeiro. en Río de Janeiro, sí. Vale. Bueno, ¿Río o Sao Paulo? No, Río. No lo sé. Río de Janeiro. ¿De qué es los de Ipanema? Río de Janeiro. Anda, que si llegas a decir Sao Paulo, me descojono. Digo, a ver si está claro, pero no, la estaba ubicando. La chica de Ipanema. 3. Oye, han pillado quesitos, ¿no? ¿Cómo Sí, va han pillado- el marcador? Vamos 4-3 ganando nosotros. Venga. Nos hemos sacado un poco la cola. ¿Quién Sí. fue el padre de Carlos II el hechizado? Joder. Joder. Felipe IV Correcto. Espera, Felipe IV. o Felipe III. Espera que estoy echando cálculo. Yo creo que Felipe IV. Felipe IV, sí, Felipe IV. Felipe IV. ¿Seguro? Sí. IV. 3. Enrique, mira, Carlos Enrique. Carlos II tiene todo el mundo. ¿Qué astro celeste podría contener 109 veces nuestro planeta? Eso. Venga, hasta luego. ¿Más? ¿Cuál? Júpiter. Saturno es más. 109 veces. ¿Cuántas? 109 veces. O Saturno o Júpiter. Saturno, sí, puede ser. Saturno. Sí. Saturno bien. Venga, sí, Saturno. Porque Júpiter es demasiado grande. Saturno. Dice que Saturno, que Venga, Júpiter es Saturno. más. Venga, pues el Sol. Sí, lo dije el primero, hijos de puta. Sí, es el primero que se dijo. ¿Cómo? El Sol. 109 veces. Eso está. Sí, es el primero que he dicho yo. Pone, El Sol. ¿qué astro celeste podría contener 109 veces nuestro planeta? Joder. Y es el primero que os he dicho. Un poco me parece. Tampoco me Vale. parece. Bueno, no quiere decir que sea equivalente, que lo puede contener, claro, pero nos ha jodido también la estrella Betelgeuse, ¿no te jode? ¿Puede contener más? Pues, o sea, ahí pone el Sol. No, pero es eso. 109 es el diablo. Mucha naranja le tenemos. 3 y 4. Pero, Espectáculos. Con la tía caída. Los Scottish. ¿De qué película fue continuación ¿Dónde vas, triste de ti, 2 años después? Joder, qué torpe eres. ¿Dónde? Alfonso XII, ¿dónde vas triste de ti? ¿Dónde Claro. vas, Oye, Alfonso me gusta XII? de- ¿Dónde vas, Alfonso XII? Tarde, no la vi. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Que sí. Venga, sí. Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Ayer tarde no la vi. Venga. ¿Quién creó las primeras películas en rollo utilizadas por Kodak? En vuestra puta vida. A esa ni puta idea, esa para vosotros. Así que a morirse. En las películas en rollo. Sí, de Kodak. ¿Y tiene nombre de señor o de empresa? Es una empresa, pero yo no lo he oído en mi puta vida. Vamos. Cines Yelmo. Yelmo Cineplex no lo sé. Venga, Eastman. Record. Moví récord. 1, 2, Venga. 3. 3 dados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4
5. 1, 2, 3, 4 y 5. La colega ahí, Venga, bueno, Rosa. Vale, ¿a quién pertenecía el más famoso teatro chino de España? Teatro chino. espérate que es un pavo, no sé si, o la Lina Morgan o alguno de esos. El teatro chino. ¿Qué ha dicho? ¿A qué personaje? El de Lina Morgan. ¿El de Lina Morgan Freeman? Hombre, la Lina Morgan es la dueña del Teatro Latina. A Carlos Sobera. No, El ese es el Western otro. Teatro. Ahora no te jode. No, el teatro chino, joder. Puede hacerla. ¿A quién le Sí. pertenecía? ¿A quién pertenecía el más famoso teatro chino de España? De España o de Madrid. De España. Madrid. Sí, está aquí en Madrid el teatro chino. A Fernando Yo creo. Fernán Gómez. Yo creo que. ¿Podemos contestar? ¿A quién? A ver, Venga, igual- venga, a ver, las cosas. Fernando Fernán Se Gómez. acabó el tiempo. venga. Fernando Lina Fernán... Morgan. Venga, Fernando Fernán Gómez. No es ninguno de esos, pero bueno. No, es Manolita Chen. Manolito Chen. Eso me tiro. ¿Qué también, cojones? No, tu madre lo sabe. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Joder, 6. 1, 2, 3, 4, 5, no sé, 6. y pierde con un poquito de suerte. Verde. Total. ¿De qué futbolista es madre Miguelina de Asís? Joder, qué difícil, ¿eh? Elina es la madre de Ronaldinho. No sé, o Gaucho. Ronaldinho. Sí, venga, Ronaldinho. Lina salía haciendo el anuncio de la noche. Es Yo soy verdad. mi... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dados otra vez. Joder, otra vez dados. Venga, que caigo en el queso ahora. Hombre, no. No. Aquí sí me voy a dados. Joder. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por acá sí. No... Ah, sí, vale. Dale. ¿Qué ciudad colombiana fundó el navegante español Pedro de Heredia? A la venga, empieza a decir. Ajena de Indias. Correcto. Sí, correcto. Con seguridad. Sin titubeos. Hombre, si tiene el mar, Cartagena va a ser Bogotá. Venga. La de Murcia. Puede ser, sí. Nacho, fijo. Si Pablo Iglesias fundó el PSOE, ¿quién fundió? Uy, ¿quién fundió? ¿Quién fundó la DGT? La UGT, la UGT. La DGT. Apoya a los espectadores de la que lee las preguntas. La DGT. La UGT. A UGT. Pues yo diría que también Pablo Iglesias. Porque Porque está la UGT y el PSOE. Esa gente ha hecho la selectividad. Podían echarnos un cable. Pues eso estamos El diciendo. comodín del público. Venga, vale. Que Pablo Iglesias. Sí, ha estado siempre claro. No. Yo creo que esto es en relación a eso. Pablo Iglesias no lo No, Leo, estamos en... Por favor, si quieren participar, arrímense a la webcam. 2. Era Queso rosa. Pablo Iglesias. Sí. también. ¿Qué Queso nombre rosa. de ciudad tenía el primer disco de Hombres G? Joder. Muy mal. Tú no digas nada, Tommy. Venecia. Por Venecia. entero de la pregunta, coño. Venecia. Quesito. Ha sido queso. Toque mi corazón. No sé. No va. Nos va a cantar todo el repertorio. ¿En qué deporte fue pionero Jogoro Kano? Jogoro Kano. Pensaba que Mariteri iba a tener un poco más de ilusión y iba a ir a un arenero y eso, pero como no le ha gustado nada. ¿Podemos callarnos? Perdón. Gilipollao. Está aquí el público. ¡A tomar por culo toda esa gente! ¡Fuera! ¿En qué deporte? Sí. ¿En qué deporte destacó? Fue pionero. Fue pionero Kojogoro Kano. Jogoro Kano. Cano. Pues, ¿conoces algún cano de algún deporte? Frontón. A mí me suena frontón también. Venga, frontón. Frontón. Ayudo. Es con K.
Jodero Cano. Pues es con H. Hola, hostia. 2. Tenemos que... Dados. Claro, lo estamos grabando para Twitch. Claro, teníais que haber participado en la partida. Claro. No. Es que estaban viendo anime. 1, 2, 3, 4, 5. Tommy, quesito naranja. Teníais que haber jugado, coño. Y luego contárselo a vuestros amiguitos. Quesito naranja. Sí, ¿cómo se llaman los jugadores de mus? Mira, creo que le quedaría bien. Los jugadores de mus. Por favor. ¿Qué hacías en la universidad? Comer bollos. Amarracos. No, marracos es lo que puntúas. Lo sé. Sí, mira. Da igual. Por lo que hay que ver. Bueno, pero no causa buena esa. No me sé los museos. Buseros. Venga, a ver, ¿qué? No lo sé, no me lo sé el nombre. Quique, espera. ¿Cómo se llama? ¿Mano contra mano? No, que ¿cómo se llaman los 4 jugadores? Vale, hasta luego. Nada. Bueno, mus... Pues no. Son Musolaris, hostia. Musolaris. ¡Joder! Mira que te Musolaris, va por juego Musolaris. Mierda de quesitos. Pues Musolaris. Claro, Musolaris, lo de la pelota, pues Musolaris, lo del me cago en Dios. ¿Pero qué pasa? ¿El Muse es su casco? Sí. Ah, Dale. ¿Qué anunció junto a Mikhail Gorbachev el proceso de desarme? No, Joder, socorro. perdón. ¿Quién anunció junto a Mikhail Gorbachev el proceso de desarme con el que se puso fin a la Guerra Fría? Boris Yeltsin. Pedísimo. No. ¿Cómo que no? ¿No fue el americano? Con Gorbachev estaría el padre de... Estaría George Bush, padre. Ronald Reagan. No, que no, hombre, que Ronald Reagan es anterior. En el 92 ya estaba... Ya. Que no, que es Boris Yeltsin, hazme caso. Pues Boris. Si es un proceso de desarme de la Guerra Fría, tiene que ser el americano con el ruso. ¿Y quién No dos era? rusos. George Bush. George Bush. No. Es que... Vale, que Ronald Reagan. Yo te he dado el camino, pero me he ido muy para atrás. Y tú has dicho... Pero era lo más lógico. Yo sabía que era Cuando te has ido al el ruso... americano es George Bush. Venga, espectáculos. Es que soy gilipollas. ¿Qué dúo zaragozano fue el telonero de la última gira española de Bob Dylan? Joder. Perdón, había mucha voz aquí, por favor, Repito, ¿qué dúo zaragozano fue el telonero de la última gira española de Bob Dylan? Amaral. Héroes del silencio. Amaral. Héroes del silencio. ¿Son dúos? ¿Son dos? ¿Ha dicho dúo? Sí. ¿Qué dúo? ¿Héroes del Ah, que silencio? Sí, ¿qué dúo? Amaral. Pero de la pregunta, espera. Repite. ¿Qué dúo zaragozano fue el telonero de la última gira española de Bob Dylan? Dúo zaragozano. Amaral. Vaya, pero decía grupo. Un gol del Barça, me cago en Dios, metió el puto trincao. Amaral. Amaral. Pues venga, Amaral. Joder, si no me hace puto caso. 6, 1, 2, 3. Es que está todo. Si queréis, cortamos. Está el partido, está el otro. Quesito amarillo. ¿Quién cedió la Moncloa a la Universidad de Madrid para la construcción de la ciudad universitaria? No, sí. ¿Quién cedió la Moncloa a la Universidad de Madrid para la construcción de la ciudad universitaria? ¿Quién que ha dicho? ¿Quién cedió la Moncloa a la Universidad de Madrid para la construcción de la ciudad universitaria? ¿El rey? Francisco Franco. ¿Francisco Franco o el rey? Uno de esos dos. Franco. Pues no, el gobierno español. El gobierno español. General. Venga, va. Bueno, vamos a ver si nos queda este quesito, venga. Claro, sí, claro. Hasta que lo ganes. Me jodas, no quedan 3. 4. Venga, pregunta un par de ellas.
Tío, ¿Cómo se llama en golf a una especie de credencial que otorga una ventaja mayor o menor para completar el par del campo? Handicap. Es que no me entero de nada. Me voy a la Uno, cocina. dos, tres y 4. no te va. No, me voy aquí a la cocina, es que no veo nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, deporte. ¿Por qué no te vas? Perdón. Va a mandar a tomar por culo a Tommy. ¿En qué capital española se fundó el primer club de golf en 1981? ¿En qué ¿En qué capital? capital Española española? se fundó el primer club de golf. Eso me lo sé yo. El Real Club de Golf tiene que ser en Madrid. Primer club de golf, no Real Club de golf. Sí, bueno, pero Vale. yo Yo diría diría que en Madrid hay uno ahí al lado de la casa de campo que es está a toda polla y ese tiene pinta de tener solera. Venga, pues en Madrid, Sí, en ala, Madrid. A ver, Tommy, El Santander. en Las Palmas de Gran Canaria. A tomar por culo. 2 dados. 1 verde. ¿De qué planta herbácea se extrae más azúcar en España? De caña de azúcar. De la caña de azúcar. De la remolacha. Hostias, es verdad. Es verdad. ¿Cuánto quedan, Mahmoud? ¿En qué ciudad nació Isabel II de España? En Valladolid. ¿En qué ciudad? Viene la ciudad Ciudad. y luego el... En Valladolid. Ciudad española. Madrid. Pero podría ser, yo qué sé, Tordesillas, Valladolid. Es que Madrid. me suena Porque Valladolid. Madrid. Madrid. ¿Sí? Que nombre que nació en Castilla. Bueno, vale. Yo creo No, que no. nació en Castilla, pero... ¿Por qué la plaza de ópera es la plaza de Isabel II? Nada. ¿Qué Yo digo más. ¿Qué Isabel has hablado? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ah, la segunda. Madrid, perdón. Había entendido la primera. Por Sí. favor, dando. Sí, Madrid, Que no vuelva a ocurrir. pero es Madrid, Venga, ¿no? que sí, que sí. Que sí, Había pesado. entendido la primera. ¿Qué? Venga, deportes. ¿En qué país se disputó la primera final de un mundial de fútbol disputado en Asia? ¿En qué país se disputó la primera final de un mundial de fútbol disputado en Asia? En Japón, Tokio ¿En qué país? o en Corea, o Corea, Seúl. Ah, ¿dónde se jugó la final? Yo digo en Seúl. Entre Brasil y Alemania. ¿En qué país se disputó la primera final de un ¿En qué mundial? país? ¿En Corea? ¿En qué país se disputó? Es que han dicho de no sé qué asiático al final. Sí, disputado en Asia. Claro, no, la primera final del Un país Mundial asiático. Pues ya está, pues Japón o Corea. Corea. Los dos, ¿dónde se Corea. jugó la Corea. Japón. Tomar por culo. 3. 1, 2 y 3. Que no, Quesito amarillo, quesito amarillo. Joder, pues Fue en Tokio. inicial? ¿Quién tomó posesión como 10º secretario general de la OTAN en 1995? Yo me sé. Joder, 1995 de la OTAN. Tomó como 10º secretario general. Sí, Yo creo que- me da igual. Rubalcaba. No. Ay, que los tienes, Tommy, que se sale. Solana, el del PSOE, Solana, Jesús Solana. ¿Cómo? Solana. ¿Pero qué has dicho? Venga, te la voy a dar buena. Javier Solana, sí. Javier, no Jesús, no Jesús. Javier. Valen los apellidos, que lo sepáis. Valen los apellidos. No, Lo no. primero Jesús, luego he Hombre, ha dicho, dicho no, Jesús Javier. Solana. Ya, pero se le has dado tu válida. Yo se la he dado válida porque soy magnánimo, coño. Solana. Y luego he dicho Javier antes de que contestaras. Sí, verde. Mi puta madre también. Verde. ¿Los cuernos de qué animal son afrodisíacos? El cuerno del elefante. ¡Hasta luego! ¿O del rinoceronte? ¿Los cuernos de qué animal son afrodisíacos? ¿O el elefante o el rinoceronte? El elefante, yo creo que es el elefante. El elefante. Rinoceronte.
El elefante. Venga, pues hay que ponerse de acuerdo. Elefante. Elefante. El elefante. Rinoceronte, ¿no? Los del rinoceronte. ¡Hasta luego! ¡Imbéciles! Qué Se malo ha dicho eres. que ¿Cómo? a tomar por culo. Te he dicho yo por Porque Porque acento como está en rinoceronte. China, pues por eso te he dicho poneros de acuerdo. Joder, yo me había... Pues no. 1, 2, 3 y 4. Joder, con los dados de Dios, no entro en el queso. Mejor te habría ido yendo sola. Oye, habéis tocado la cámara en el ambiente. ¿Cómo? Habéis tocado la camarita y ya no se os ve. Yo no os veo. Yo sí No, les veo. nosotros no hemos tocado nada, la has tocado tú, querido. Les veo perfectamente. Venga, vale. Perdón. Venga, aquí. ¿A dónde se negó? Se te ven los huevos solo, Irma. Cabrón. ¿A dónde se negó a ir Cassius Clay antes de ser A la desposeído guerra de Vietnam. del título mundial de boxeo? 1, 2, 3, 4. No entro en el puto queso. ¿Qué volcán de Sicilia se ha mostrado activo en pleno siglo Siguiente XX? pregunta. Venga. Joder. Rápido, ¿Las van a rápido. regalar todas? ¿No eres el caballo blanco de Santiago? Sí. Eres ¿Cuál te tonto. queda? 1, 2, 3, 4, Pero 5. ahora hay que Isma, acertarla. queso marrón el último. ¿Qué dramaturgo español puso al descubierto su locura de amor? Es el título de algo. En 1855. Ni de broma. Ni de broma. Isma, se va a la cámara. 10. Se me para la ha la cara. Has oído, ahí no tienes cobertura. Vuelve al puto sitio donde estabas. Socorro. 1800, locura de amor de 1850 y algo. Había un dramaturgo español de... A mí solo me viene a Ni la lo cabeza. conozco. Pues si no lo conoce ella, iba a decir Larra, pero si no lo conoces tú. Venga, Es dinamita. Espronceda. Espronceda. Ahora ya se ha quedado en negro. Espronceda. Luis Tamayo y Baus. Vale, pues perfecto. Vale, venga, Almo, que nos sacamos. Dos, sí. Pues, Al verde. venga. ¿Cómo se llama actualmente los alfileres de gancho proyectados por Hunt en 1849? ¿Cómo se llaman ahora? Los Los alfileres de gancho proyectados por Hunt. imperdibles. Imperdibles. Sí. Venga, dale un gol al Barça. El VAR le ha quitado el gol al Barça. Correcto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tommy, quesito naranja. Otra vez, joder, ¿y qué le sacamos? Joder. ¿Cómo se llama el hermano de Francisco Rivera Ordóñez que siguió sus pasos en el mundo del toreo? ¿Cómo se llama el hermano? Cayetano, Rivera. Rivera Ordóñez. Venga, quesito. Bueno, hay empate ahora mismo. Y atravesamos al verde. ¿Cuántos nos quedan, Almo? 1. 1. ¿Cuál es? Os queda el verde. Venga, Vale, amarillo. joder. ¿En qué año se aprobó en referéndum la última Constitución española del siglo XX? En 1931. Hombre, tiene que ser la del 78, yo creo. No puede ser. La del Hola, 78. la Constitución del 1981. ¿Qué has dicho? ¿En qué año se aprobó en referéndum la última Constitución La de española del siglo XX? 1981. 81. ¿O es del 79? Es del Yo 81. tiraría por ahí por la del 78, 79. De repente se han vuelto idiotas. La del 81. A ver, Tony, Venga, pues 81. por favor, el 6 de diciembre de 1978. Pero, por Es la fiesta, favor, ¿qué fiesta ¿pero aquí? qué os pasa? Sí, por eso. Eres imbécil. 78. Vamos a ver al año, es mi cumpleaños, gracias. Claro que Pero no es el 81, es el Vale, vale, pues el 78. 78. Toma. primero En el esto así. 23, Venga, a ver, salto. 71 me ha hecho dudar. Pero he dicho Ahí 71. Ahí Tommy estaba acertado. Sí. Me ha hecho dudar. ¿Qué? Venga, dale. Ya, no por aquí.
¿El alcalde de Madrid dijo bienvenido sea el caos porque es síntoma de libertad? Joder. ¿Quién? Tierno Galván. ¿Cómo? Enrique Tierno. Sí. Ya vamos a... No estemos ahí. Que te he pasado muchas. Le dio un Galván. Ahí. ¿Qué te pasa, muchas? ¿Cuántas has pasado? Pues la de Javier Solana, Pues, sin ir más lejos. Ana. ¿Qué músico neoyorquino dijo, si Elvis liberó mi cuerpo, Dylan liberó mi mente? No tengo ni idea. ¿Qué músico neoyorquino? Isma, ¿algún músico neoyorquino que te venga a la cabeza? Y No. tiene que ser posterior a Dylan. No sé. No, yo no sé. Venga, dinamismo. Venga, Gregorio, di. ¿Sinatra puede ser? No, Bruce Springsteen. Se ha dicho que es posterior a Dylan. Claro, tiene que ser mayor que... O por lo menos Tres. coetáneo de Dylan. 1, 2 y 3. Rosa. Venga, me tira el verde, ¿no? Sí. ¿Qué heroína le supuso a Halle Berry obtener su primer Razzie equivalente al Oscar a la peor actriz? ¿Qué hace de Tormento de Catwoman? Repite. Catwoman. ¿Qué heroína le supuso a Halle Berry obtener su primer Razzie equivalente al Oscar a peor actriz? Catwoman. Correcto, Catwoman. Bueno, Sin titular. Catwoman. 4. Así 1, me 2, gusta, 3 y sí. 4. Naranja. ¿Qué color de tarjeta? Joder. Que no está contemplada por la normativa FIFA se usa en la Liga Española de Fútbol Sala. Socorro. Azul. Venga, siguiente. ¡Vamos! ¿A qué familia botánica pertenecen los tulipanes? Bulbos. La bulbáceos. Bulbos. Bulbáceos. Las liliáceas. Puta, es que no tiene que quedar la última de la puta de naturales. Ni puta idea. Datos, venga, un 5. ¡Bebe! Adentro queso marrón, nos queda solo ese. ¿Qué libro de la Biblia está formado por el Éxodo, el Levítico, el Génesis, los Números y el Deuteronomio? El Antiguo Testamento. Buenísimas tardes. ¿Respuesta? El Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo. El Éxodo, el Deuteronomio. No, habéis dicho, ¿no? ¿Habéis dicho Antiguo Testamento? Sí, he dicho el Antiguo Testamento. Éxodo. Ha dicho, es el Éxodo, el compendio de ellos. Venga, rebote para Tommy. El Pentateuco. Muy bien, Tommy. Muy bien, claro que sí. Naranja. Esas no me caen a mí para quesito, hijo de puta. ¿Qué operador creó el mayor espacio en Internet para los seguidores del Real Madrid y del Barcelona? Movistar. ¿Qué operador? ¿No es Movistar? Espérate, porque antes, antiguamente, estaba... ¿Canal Plus? Pues puede ser, a lo mejor, o Canal Plus. Es Canal antiguo. Plus. Canal Plus. Canal Plus. Plus. No, es Terra. ¿Terra? Terra. Fíjate, si hay en Terra... Hay que salir y volver a entrar. Clicky es eso, ¿eh? Al Plus, es lo único que trabamos. Venga. ¿Cuál es la flor de los Borbones? La flor de lis. Vale. Isma, hemos caído otra vez, por favor. ¿Cómo se llama el traje de las bailarinas de ballet? ¿El tutú? El tutó. ¿Un tutú? ¿Tú? Regalado, me he regalado. ¿Tú? Pues ala, no. Venga. Digo porque tenéis la de vuestra oportunidad. Venga. ¡Atención! 1, 2, 3 y 4. Azul. ¿Cuál es el vino típico gallego originario de la zona de Cambados? Joder. ¿Cuál es el qué? El vino de... Este es para nosotros, el Albariño, de la villa de Cambados. No sé, eso es un pueblo. Albariño, Ribeiro. No, el Ribeiro es más de la Sacra. Venga, Albariño. Buenas El tardes. Albariño.
2 adentro. Venga. ¿Cómo era esto? ¿Qué hacemos? ¿3 de 6 o elige una y se acaba? 3 de 6 y ya está, como siempre. Vale, empezamos. ¿En qué barrio barcelonés se vieron afectadas más familias por el desprendimiento de las obras del Metropolitano? El barrio del Sánchez o el barrio... ¿Eh? ¿En el barrio de Gracia? Vale, a mí me vale. ¿Puedo contestar yo? Sí, Tony. El Raval. No, el Carmel. Pues venga. ¿Quién es el popular modisto español que se llama realmente José Luis Medina? Uy. ¡Es mi puta madre! ¿Qué ha venido Berbenero? La última tarjeta ha venido Berbenero. José Luis Medina. José Luis. Ganó la Luquino, voz. Luquino. Luquino, sí. Claro, ¡Coño! ¿Qué miembro de la familia Franco fue fallera mayor en 1965? Carmen Polo. Isma, ¿se te ocurre otra? Carmen, la Carmen mujer. Polo. No, la mujer. Es La hija. Carmen Polo. ¿Cuál fue la compañía de nombre caribeño que decía diariamente en el teatro mamá quiero ser artista? Ser protagonista. ¿Cómo se llamaba la compañía? Isma, por socorro. Esperando de nada. No, es Sí, que no claro, las porque estoy te he dicho que te escuchando. quedes donde estás, que no te llega sino la puta cobertura. Yo tengo batería. Venga, esa no me la sé. Fuera. Tommy. ¿La compañía o la artista que cantaba? Compañía. No es Lina Morgan Freeman. La No, cubana. no. La que la cantaba era Concha Velasco, pero no sé la compañía. La cubana. ¿Qué unidad portátil comunicamos con nuestro ordenador gracias al programa ActiveSync? ¿Qué unidad portátil comunicamos con nuestro ordenador gracias al programa ActiveSync? Cuidado que se la juegan en la última. No, No, pues si no acertamos... son chunguísimas todas. Yo qué sé, el disco duro. Una PDA. Una peli. A la página oficial de qué club de fútbol español te conectas si tecleas www.canaldeportivo.com. No vale nada, ¿no? Nada, fuera. Al Deportivo de La Coruña. Coruña, lo iba a decir. Porque es el único de Tres. ¿Dados? ¿Oye o qué? ¿Eh? He dicho yo Deportivo de La Coruña. Claro, Daba pero igual, no, sí, llevábamos 2 de 6. Dos. Venga, de azul. Joder, qué suerte tenéis. Venga, rápido. ¿Qué estación española de esquí tiene como emblema una mariquita? Vaqueira Beret. O Vaqueira, porque no. Vaqueira. Vaqueira o de que no me lo sé. O Sierra Nevada, pero no tengo ni puta idea. Formigal. Vaqueira. Formigal. Vaqueira. Venga. Formigal. Mierda. Puta idea. No hago así. Oye, pero que nosotros ya no tenemos que caer. Es verdad, perdón. Venga. ¿Cuál es la isla española en la que se encuentra Costa Calma? La isla en Costa Calma es Fuerteventura. Menos ¿En mal. qué país nació Sylvie Vartan, una de las primeras estrellas del pop francés? ¿En qué país? Sylvie Vartan. Es, Pues o en Ar- alguna. es sí, o Argelia o... Vais muy desorientados. Vartan. Joder, ¿cómo se llama? Hola, sí, vamos muy desorientados, entonces... Muy desorientados. Esta está a tomar por- ¿Cuál es que es España? Polinesia. Canadá. Venga. Polinesia. Bulgaria. Por fuera. ¿Cómo se llamaron las tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África? Los Africa Corps. Vale. ¿Qué puerta traspasó Carmen Conde de forma oficial como la primera mujer? ¿Traspasó? Carmen Conde de forma oficial como la primera mujer. La primera mujer que traspasó esa puerta de ese... Puta idea, es organismo que oficial. no sé ni quién coño es. ¿Nada? Nada. Siguiente. La Real Academia de la Lengua Española. Pues venga. ¿Desde qué parte de un aeropuerto se gestionan los despegues y aterrizajes? Desde la torre de control. Sí. Y ya está, ya hemos ganado, pero haznos la última. ¿En qué deporte triunfó en los Juegos Olímpicos de Invierno Tonya Harding antes de dedicarse a la lucha? Al esquí alpino. Pues venga. Bueno, Casi Tommy. Muy justito.
Bueno, os ha quedado el queso verde, ha estado muy justito. Sí. Ven, pues el próximo día la revancha. Otro día hay que... Ahora a dormir, a la puta cama. A la puta A la cama. puta cama. Otro- Puta cama, ot- el virus. Otro día que se sume la gente que está por ahí, que tienen 18 y 19 años, a ver lo que les han enseñado en el colegio. Están interesando. Venga, a la puta cama. Por eso. Pues nada, Venga, despedimos vale. la conexión. Otro día eso. Campiaus. Claro, aquí que se vaya metiendo la gente para comentar para otra partidita de Trivial. Bueno, chicos, que muchas Venga. gracias por participar. Luego hasta luego. Buenos días, buenos días. Buenas tardes. Chao. Adiós. Forget you if I could. I know I probably should.